grabar, se va la bolita. Bien. Ustedes están viendo esta presentación en PowerPoint, que es precisamente lo que les decía cuando yo doy procesos industriales y entramos a la parte de producción de azúcar, ¿ya? Después de que la caña, voy a cerrar mi ventana, me está entrando agua. En la última semana de prueba, después de que la caña ha sido pesada, triturada, entonces ese jugo arrastra muchas partículas. Es por eso que ese jugo tiene una coloración oscura. De tal manera que ese jugo obtenido de los trapiches, ¿ya? Se alimentan y se pesan en un tanque balanza. Lo mismo que en el proceso de producción de leche. La leche que se recesiona en la fábrica, además del volumen, lo pesan. Y acá es lo mismo, ¿ya? Y una vez de que ese jugo ha sido pesado, ha sido cuantificado cuánto está ingresando al proceso, como la planta tiene una capacidad de producción, entonces es aquí donde ustedes podrán notar, ¿ya? Bueno, acá, de que se tiene como un tanque o una piscina, como ustedes pueden ver, que tiene una inclinación. Es decir, de que ese jugo, las partículas sólidas que están presentes sedimentan, pero en forma natural, ¿ya? En forma natural. Entonces, posteriormente, mediante bomba, ya el jugo que está un poco más claro se bombea desde una parte, una altura, y se envía a otro tanque, donde a este jugo se le da un tratamiento químico. ¿Ya? Entonces, esto que se conoce como depuración, y se agregan ciertos componentes, como hoy en día se habla del proceso de sulfitado, que es una de las propagandas que hace Aguaí de su proceso. También lo ha incorporado Guavirá, donde se dan ciertas reacciones químicas, uno para eliminar microorganismos y otro para, como dice acá, formar complejos. ¿Esto qué significa? Formar complejos, formar partículas que resultan de una atracción química que van a permitir posteriormente su sedimentación cuando estas tienen más peso. Entonces, lógicamente que aquí habla, por ejemplo, de otra propiedad que es disminuir la viscosidad y tener un efecto positivo que contribuya a los procesos posteriores. Incluso aquí recuerdo que un colega de su tiempo de estudiante y en una reunión con otros profesionales ahí en la U decía, no, yo fui al ingenio y le dije, no, voy a procurar no usar azúcar, porque vio este proceso en el cual echaban cal. Y si ustedes analizan, hace rato vimos en el proceso de tratamiento de agua para bebidas gaseosas también se echa cal. Y la finalidad es la misma, ya formar los oxidrilos, que en este caso, cuando hay el proceso de sulfitación que disminuye el pH, este de acá neutraliza ese efecto. Bueno, y se va formando ciertas reacciones químicas, ¿no? Y este es el efecto que pasa con la cal, con el ácido, que permite la eliminación de los compuestos gomosos que forman la presencia de los fosfatos. Bueno, esto de acá
por ejemplo, es parte de ese proceso que había mencionado, en el cual se forma dióxido de azufre a través de la quema de dióxido de azufre. O sea, esto de acá no me está dejando, me permitiendo mostrarle bien. Entonces acá se quema azufre y acá ese jugo entra a una torre de absorción, sale un jugo sulfitado, aquí agregan cal y se van formando ciertos complejos ahí, ¿no? Bien. Bueno, este proceso lo vamos a pasar, es un proceso térmico. Aquí, a esto quería llegar. Les decía de que acá generalmente tiene que ver con esta parte que estamos viendo de la importancia que tiene la sedimentación. Entonces, fíjense de que acá en el proceso de clarificación del jugo están usando floculante. Yo hace rato les decía de que en tratamiento de agua para bebidas gaseosas se usa los floculantes de sulfato ferroso o de aluminio. Y ya les expliqué por qué usamos en Bolivia más el sulfato ferroso. Entonces, bueno, acá tiene una importancia. Fíjense, aquí voy a hacer énfasis en esta parte donde dice: en el jugo floculante forma grandes mantos que precipitan por la acción de la gravedad. ¿Y qué es lo que dije yo anteriormente? Anteriormente les dije que forma complejo, que hay una atracción de cargas iónicas, toma más peso y sedimento. Ya, entonces, aquí el precipitado, digamos, de este jugo es lo que se conoce como cachaza en la industria hotelera. Bueno, y aquí vamos a ver este proceso. Ya el jugo entra a estos tanques de clarificación, podemos decir, o de sedimentación también, o sedimentación, floculación, que para mí sería el término correcto, en la cual se dosifica ya el floculante y lógicamente que se va a dar las reacciones de precipitación de esos complejos en estos clarificadores, ¿ya? Y fíjense la forma que tienen, son tanques cilíndricos cónicos, que precisamente los sólidos, en este caso, sedimentan en la parte inferior. Bien, y lógicamente que en la parte superior, bueno, como comentario, en ese trabajo de modalidad de grado, yo veía de que los jóvenes habían diseñado una planta que gastaba agua de pozo para la ciudad de Potosí, lo enviaban a un tanque de almacenamiento y de allí lo pasaban a un tanque de sedimentación. Y colocaron cierta altura en la cual, por ejemplo, acá, en la parte superior es donde se capta el agua. Y yo les decía, tiene que tener un tanque pulmón, en la cual hay una conexión y permita el flujo de agua clara hacia ese tanque. ¿Ya? Porque si se hace una succión de acá, a veces puede remover la parte donde ya se han formado algunos flóculos. Entonces, yo vi que no había ese concepto. Bueno, entonces, al final de cuentas de que esos sólidos que vienen a constituir la cachaza tienen todavía un contenido de azúcar que va a otro proceso para un tratamiento, ¿ya? Entonces, con esto yo quería mostrarles de que aquí están una de los usos industriales que tiene esta operación unitaria.
Bueno, si yo sigo vivo y si soy su profesor en la materia de procesos industriales, ahí vamos a ver producción de aceite, producción de jugo, de caña, por ejemplo, de azúcar y otros más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Se entendió? Sí. Gisela, ahí está el ingenio azucarero que hay ahí en Montero, Aguavirá. Sí, ingeniero. Es grande, ¿no? Sí, es grande nomás el ingenio acá. Ya. ¿Y conoce el ingenio que está en Minero, Unagro? Sí, lo conozco también. ¿Cuál es más grande? El ingenio Guavirá es más grande, mucho más grande. Sí, la mayoría de los ingenios han tenido un incremento en su capacidad de producción. Por ejemplo, acá San Aurelio, que hice visitas dentro del 2012 al 2015, igual, ¿ya? Pero la que da pena es el ingenio Poplar. ¿Conocen el ingenio Poplar? No, no lo conozco ese ingenio. Ese ingenio es el que está en la Bélica, ¿ya? Ese ingenio es el que poco y nada ha hecho mejora, y eso es porque hice una impresión entre esos años también y era el ingenio, era uno de los ingenios que está por debajo de los, ¿ya? A Guavirá he ido varias veces el muestreo. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay? Bien. Ustedes tienen, y se van a fijar, por favor, y me avisan, si subí esto de acá. Esto es algo que lo elaboré para explicar esta operación unitaria. Habíamos dicho que en realidad es un proceso muy importante, que forma parte de algunos procesos industriales. Ya hemos visto el de azúcar, el de tratamiento de agua para bebidas gaseosas, que generalmente está acompañado por lo que viene a ser la floculación. Esto es para acelerar el proceso de sedimentación de partículas indeseables que están en una fase líquida. Y ahí, eso es lo que ustedes deben comprender. Por ejemplo, habíamos definido que reducción de tamaño es nada más que una operación unitaria que consiste en la reducción de partículas sólidas en partículas de menor tamaño, que el tamizado es una operación unitaria que tiene que ver con, tiene que ver con la separación física de partículas sólidas en tamaño prácticamente casi homogéneo. Ya de que yo diga prácticamente casi homogéneo, ya hemos visto de que está relacionado a la eficiencia del tamiz y a la granulometría o forma que tienen los sólidos. En este caso, la sedimentación es sencilla también, agarrar el concepto en el sentido de que nosotros tenemos un fluido en el cual existen partículas sólidas que están en suspensión y que en el tiempo estas por el peso y en forma gravitacional se alimentan. ¿Listo? Pero hablamos de una fase líquida que tiene sólidos, donde los sólidos son los que precipitan. Bien, entonces, les decía de que la sedimentación simple, por ejemplo, ustedes pueden apreciar en esta figura, ya tenemos un recipiente en la cual hay varias partículas en suspensión. Lo dejamos reposar un tiempo y se va formando una zona clara, una que se va teniendo una separación con respecto a la zona clara y la parte de abajo donde ya se tiene mayor sedimentación de estas partículas
que forman parte de la masa inicial. Si lo dejamos más tiempo va pasando esto, ¿ya? Se va formando una fase que, bueno, aquí vemos 3 fases, pero aquí al final cuando ya podemos decir de que pasado bastante tiempo sedimentaron en forma natural, tenemos 2 fases que son claramente notorias, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, por favor, van a revisar esto, ¿ya? Si lo tienen, o yo también voy a revisar, no sé si lo subí, como armé muy rápido la carpeta. Aquí se ve, ¿ya? Es decir, de que las partículas discretas son aquellas que no cambian de característica, forma, tamaño, densidad durante la caída. Entonces es constante, es una recta. En cambio, las partículas en suspensión muchas veces van cambiando de forma y tamaño porque puede haber una integración con otras partículas en suspensión y eso hace de que estas partículas tengan mayor tiempo para sedimentar. Entonces, esa es la diferencia entre partículas populadas y partículas discretas. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Dice, se prestó una sola prueba de sedimentación intermitente con una suspensión de piedra caliza. Ya habíamos visto lo que viene a ser la piedra caliza, es la materia prima para la producción de cal y también para la producción de cemento. Se observó interfase entre el líquido transparente y los sólidos suspendidos en función del tiempo. Es decir, es como si yo tuviera agua, agarro cal, ya en un recipiente le agrego guajito y lo pongo en una jarra que sea de vidrio. De tal manera de que en el tiempo voy viendo cómo se va dando ese proceso de separación. Ya, entonces dice, la prueba se efectuó con 236 gramos de piedra caliza por litro de suspensión. Bien, preparar una curva mostrando la relación entre la velocidad de sedimentación y la concentración de sodio. Esto, por ejemplo, cuando trabajaba en una embotelladora gaseosa, hacíamos la prueba de los flóculos que tenía el tanque reactor, sacamos una muestra y se colocaba una probeta y se controlaba el tiempo en que las partículas se sedimentaban. Esto está relacionado a ese mismo ejemplo que acabo de mencionar. Y es lógico que la temperatura es fundamental, porque no nos olvidemos de que la viscosidad de los fluidos es un concepto muy fundamental que tiene que ver con la mayor o menor velocidad que tiene un fluido para desplazarse, ¿no? Entonces la viscosidad se define como la resistencia al flujo de los fluidos. Bien, entonces mientras más alta es la temperatura, la viscosidad en un líquido disminuye. ¿Listo? Bien, jóvenes. Volviendo al problema que estamos explicando, fíjense que desde el momento en que se empezó a contabilizar, se fueron midiendo cómo se fue dando este fenómeno de aclaración. A las 0.25 horas ya se tuvo 32,4 centímetros de partícula y la diferencia de 36 menos 32,4 es la zona clara. Después de casi una hora, 0.5 horas, la zona turbia bajó a 28,6
Y la diferencia 36 menos 28.6 es la zona clara. Y así sucesivamente. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Lo que yo deseo es de que lo relacionen con esta figura de lo que estoy viendo en este ejemplo. Primeramente se midió esto 30 centímetros. Después de 20, 40 minutos, esta altura ya de turbio era 26, tanto y así sucesivamente. Entonces, estos son los datos experimentales. De tal manera que fíjense, después de 20 horas, ya, recién se logró tener una altura de 8,8 centímetros que corresponde a la fase de turbio. 36 menos 8,8 es la zona clara. Empleando los datos de prueba se grafica, es decir, de que esto, ya, yo lo llevo al Excel, lo grafico y me sale esta curva de sedimentación. Al inicio, esto de acá, en tiempo, nos permite relacionar dos cosas. Tenemos distancia, ya que se da entre la zona clara y tiempo. Y distancia sobre el tiempo, que es velocidad. Entonces, fíjense de que eso es lo que debe entenderse en esta gráfica. Entonces, la velocidad de sedimentación entre el tiempo es la pendiente, o sea, aquí yo, si yo encuentro la ecuación de esta curva, la derivo, puedo encontrar la pendiente en este punto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos se establece, digamos, ¿no? En forma experimental. Me imagino que en Guavirá deben hacer estas curvas también, porque en función a ello se debe controlar también la adición, aunque ya se establecen parámetros para la adición de floculantes. Bien. Un ratito, please. Ya. Voy a buscar al Excel, donde resolví este problema. Bien, fíjense este problema para llevarlo a ese texto. Ustedes lo deben tener ahí. Ya. Aquí están los datos. Entonces, para obtener esta curva que ustedes han visto ahí, es sencillo. Ustedes grafican esto y se vienen a insertar área de dispersión y fíjense. El objetivo es de que ustedes jóvenes, ya el sistema virtual, posiblemente algunos de ustedes todavía no le halle bien. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo explicara esto en una pizarra, tendría que usar un data para proyectar en pizarra. Pero aquí, simultáneamente, ustedes van a adquirir habilidades de interpretar qué es lo que significa graficar, qué variables están analizando, qué conclusiones se puede sacar de una gráfica. Por eso a veces digo de que tiene sus ventajas y desventajas. Posiblemente a algunos de ustedes no le agrade mucho el sistema virtual. Bueno, en realidad no fue fácil entrar a este sistema de proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero fíjense, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, fíjense de lo que les explicaba yo al elaborar ese texto. Estoy graficando, ¿ya? Y les decía de que si yo obtuviera una ecuación, ustedes pueden irse acá, puede ser polinómica, no va. A ver, de tercer orden tampoco, cuarto orden, no va.
no se ajustan fácilmente, ¿ya? Entonces, pero hay veces que se puede obtener una curva y fácilmente se puede sacar muchas cosas. Bien, joven. ¿Alguna pregunta o duda que tuvieran? Hola. Hola, hola. Mientras que No, son... ingeniero, tranquilo, no. No hablan. ¿Está Bolivia ahí? Qué gordingo es. No hay el gordingo Bolivia, ¿no? Bien. Vamos a ir viendo cómo desarrollé este Excel y lo llevé al texto. Por favor, fíjense, me avisan si está ahí. O sea, la concentración inicial, aquí está la parte que tiene que ver con la química. Estamos hablando de lo que es una solución heterogénea. El concepto de solución, tenemos un soluto y un solvente. La concentración inicial nos dice que hay 236 gramos de piedra caliza. El volumen total de esa suspensión es de 1 litro. La altura inicial que tenía antes de empezar a hacer la prueba era de 26 centímetros. Entonces, la densidad, fíjense, está acá, ya es masa sobre volumen. O posiblemente también sea un dato ya dado por el problema, ¿no? Bien, aquí ya nos da la densidad. ¿Cuán importante es el concepto de densidad? Por ejemplo, en las bebidas gaseosas generalmente oscilan entre 1.032 y 1.033. En el caso de la leche casi tienen los mismos valores. A excepción de algunos tipos de leche de algunas especies o animales que son más densas. Entonces, acá por ejemplo, ya tenemos de que al multiplicar o relacionar la altura inicial con respecto a la concentración, porque ¿qué va a pasar? A medida que estos 236 gramos van sedimentando, sigue siendo la misma masa que está dentro del sistema en estudio, pero hay una fase líquida que no contiene este componente. Entonces, fíjense acá, ya, vamos estableciendo esta relación, que hay 226 gramos inicialmente que ocupan esta altura en un volumen total de 1 litro. Entonces, el producto de la concentración por la altura inicial nos genera este valor. ¿Listo? ¿Está claro usted, jóvenes? Hola. ¿Lo puede explicar de nuevo eso, ingeniero, por favor? Explico de nuevo. Les decía de que la relación de lo que es la altura inicial con respecto a la concentración, les decía de que inicialmente es homogéneo, están los 236 gramos de soluto ocupando una altura de 36 centímetros, haciendo una fase total del sistema en estudio de 1 litro, porque eso es lo que tenemos como enunciado. Entonces, al multiplicar 236 por 36 y entre 1 nos genera este. ¿Está claro ahora, jóvenes? Bueno, espero que esté. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en base a este criterio se fue resolviendo este análisis. ¿Bien? Bien. Uy, uy, uy. Ya se está cumpliendo el tiempo. Bueno, aquí fui haciendo lo siguiente.
igual a B96. Vamos a ver qué es B96. O sea, quiere decir de que acá. Bueno, habíamos visto esta curva de comportamiento, ¿ya? Esta de acá. Y se fue determinando la velocidad de sedimentación en función a qué? En función a establecer la diferencia de tiempo con respecto a las variaciones de altura. Es decir, ya 32 o 36 menos 32.4 es la altura en la cual se ha formado una zona clara. ¿En qué tiempo? En 25 minutos. Entonces, habíamos dicho de que distancia sobre tiempo me genera velocidad. Es esto acá. ¿Ya? ¿Está claro este punto, jóvenes? Es decir, 36, fíjense, menos 32.4 dividido entre 0.25 me genera esta velocidad que tiene el proceso de sedimentación. Luego hacemos lo mismo entre estos dos puntos, ¿ya? Es decir, 32.4 menos 28.6, 0.5 menos 0.25 y me genera este tiempo. Es decir, de que matemáticamente, después de 25 minutos, el proceso de sedimentación se va haciendo más rápido para después caer en un decrecimiento ya casi más lento la sedimentación de las partículas. ¿Listo? Y llegamos a esto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es encontrar la velocidad de sedimentación de los datos iniciales. Bueno, jóvenes, mañana creo que hoy logré mi objetivo. Mi objetivo era de que ustedes vean de que esta operación unitaria es fundamental en algunos sistemas de producción. Y ya esto de acá, mañana voy a ver a explicar. Por favor, si lo tienen en PDF, sedimentación, véanlo, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos veremos mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, ingeniero. Un ratito, no sé, ya voy a ver la lista, quienes están. Un ratito. A ver, 13. Bueno, jóvenes, mañana se vence el plazo, cuidado. No se olviden. ¿Ya? Bueno, hasta luego, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta mañana. Ahora sí.